Bueno, se darán cuenta que es impresionante el deterioro que tenemos de nuestra justicia penal. Deterioro que proviene desde ese desastroso proceso legislativo del 2017 y del cual no se hizo cargo el gobierno anterior con el 56 al 57% del poder legislativo como para haber modificado las reglas del juego y responder a lo que la Constitución establece en el capítulo que dedica al Poder Judicial y en el capítulo que está dentro de los derechos, deberes y garantías y que hace al debido proceso de nuestro país en materia penal, y es desde el artículo 12 al 23 que la Constitución enumera cómo debe construirse ese debido proceso. Da los mandatos generales, premisas o paradigmas constitucionales, lineamientos generales de cómo construir un juicio penal y la estructura en sí del juicio penal, del proceso. A su vez tenemos el Código General del Proceso, que formula los principios generales de las garantías de un proceso y con todos, digamos, los argumentos jurídicos que habilitan a un proceso de presunción de inocencia en lo penal, con un juez que responda a la sana crítica, es decir, un juez que responda a los conocimientos periciales desde el punto de vista jurídico, es un experto del derecho, es alguien que se formó para ser juez, que responda a su experiencia, que responda a la jurisprudencia, es decir, a la tradición de decisiones o sentencias judiciales en la materia que está tratando y que responda fundamentalmente a todos los fundamentos de derecho, es decir, a la normativa vigente para aplicar justicia en ese caso, fundado en la carga probatoria. Explica claramente el Código General del Proceso, así como la Constitución de la República, el derogado Código del Proceso Penal, así como el Código General del Proceso, que en todo juicio, no solo en juicio penal, en todo juicio, el juez debe responder a la prueba, debe fundamentar su sentencia en los aportes probatorios. ¿Por qué? Porque debe existir lo que se llama la plena prueba de que se cometió el delito. Dado que hay dos circunstancias, solamente dos, para que se haga justicia respecto a un delito cometido. Una es la flagrancia, lo que se dice a nivel constitucional, el infraganti delito, la flagrancia. El delito se cometió a la vista de todo el mundo. Hay prueba más que contundente, es decir, lo agarraron con las manos en la masa, artículo 15. Artículo 16 de la Constitución establece la causal fundamental de apertura a un juicio penal, lo que habilita a iniciar un juicio penal contra alguien, contra un sujeto de derecho, porque hay una carga probatoria suficiente que convence al juez, vale decir, al Poder Judicial representado por ese juez, de que es necesario abrirle una causa penal, presumiéndolo inocente, pero con una carga probatoria tan importante que deberá resolverse, dirimirse en un juicio penal para arribar a una sentencia. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice el Código General del Proceso, eso es lo que dicen los principios generales del derecho, eso es lo que dice nuestra tradición jurisprudencial en materia de justicia penal en este caso. Todo eso ha sido agraviado. Es un atentado directo contra los principios constitucionales este código llamado nuevo, que ya cada vez es más viejo, del 2017, este nuevo código del proceso penal instala con su normativa un modelo dicotómico, un modelo dispar, un modelo antagónico al modelo judicial que establece nuestra Constitución, que prescribe nuestra Constitución, porque la Constitución es la ley suprema, es la primer ley por encima de todas. Lo que está en la Constitución es prescriptivo, es coercitivo, es obligatorio para que funcione el Estado de Derecho. El resto de las leyes se deberán legislar de acuerdo a las formas y contenidos que la Constitución establece. Si no, como diría un amigo mío hablando en un castellano de las Cortes de Navarra, del rey Carlos III, si no, ¿para qué tenemos Constitución? ¿No? Si no, ¿para qué? ¿Para qué la querés? Bueno, eso es lo que está pasando en Uruguay. Ya la Constitución, los legisladores nos dicen, ¿y para qué la Constitución? Vamos, hacemos acuerdo entre nosotros, a carpeta cerrada,
toma tanta guita para vos, para mí, vamos, esto hay que votar esto porque vale la pena, está mejor. Y todos con bombos y platillos, incluso Bordaberry salía a decir que ahora sí logramos un proceso moderno, con todas las garantías, que por fin Uruguay se actualizó en justicia penal, y todos parecían haciéndole los deberes como unos papanatas al ingenio, a la mentalidad, digamos, maquiavélica, tenebrosa de estos cerebros del neomarxismo y del neoconstitucionalismo que nos instalaron un brutal golpe de Estado técnico a partir de la mentoría, de la creación del doctor Jorge Díaz, de Diego Camaño, de Juan Faropa, de Gonzalo Fernández, discípulos de toda la doctrina del derecho penal de un marxista que está totalmente a favor de la Cámpora en Argentina, asesor letrado incluso de la Cámpora como instituto político y de Cristina Fernández de Kirchner, integrado al Foro de San Pablo, como lo es el doctor Zaffaroni. Todo eso tenemos en el 2017. Ahora, los eminentes juristas, aquel que se dedicó insistentemente con el proyecto de ley de la eutanasia como senador de toda una vida, papanatas inútiles. Y no se dedicaron a estudiar que esto era un desastre, que esto iba a provocar todos estos deterioros sociales, que iba a destejer a la sociedad uruguaya porque la está destejiendo desde el ámbito interno del Poder Judicial, desde la calidad de nuestros jueces, desde la calidad de nuestra justicia y en el ámbito interno de esa megacorporación que ella es la Fiscalía General de la Nación, con evidentemente camaradas organizados a través de ese gremio, de ese sindicato de fiscales que preside William Rosa, que ahora está en pugna, inclusive interna, en esas luchas internas que tienen los comunistas con el propio Jorge Díaz, porque tiene el proyecto de abarcar, de concentrar todo el poder de la justicia penal a través de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el mismo Jorge Díaz manifiesta contradictoriamente, como lo hacen todos los comunistas, vamos a ver, porque no tenemos muchos recursos, claro, para darle palo al gobierno anterior y abonar el relato de que el país está en malas condiciones económicas de acuerdo a la nefasta y corrupta administración del gobierno anterior. Relato, relato, relato y más relato y propaganda y propaganda y propaganda. Puedo decirlo mil veces, pero ellos lo dicen y lo hacen mil y una vez más y mil y una vez más para instalarlo ante la opinión pública como una gran verdad. Pero resulta que este país que no tiene presupuesto, que están muy acotados, están restringidos en dinero, se va a despachar con el proyecto de un nuevo ministerio. Mucha guita, Jorge Díaz. ¿Cómo? Por un lado no hay plata y por otro lado el proyecto de un ministerio nuevo. ¿Cuánto? ¿4.000? 3.000 y pico empezaremos, 4.000, terminaremos con 5.000 funcionarios, más todos los funcionarios de fiscalía, pero no nos quedemos ahí, juguemos a lo grande. Además tenemos que crear también una Procuraduría General de la Fiscalía General de la Nación, otro subministerio más. Y todo eso arma una superestructura de justicia penal dentro del Poder Ejecutivo, absorbiendo la función judicial penal, inclusive anexada o indexada, si te gusta el término que está de moda, a la justicia de género, que tiene un componente penal muy grande, porque al instalar derechos de género, todo aquel que viole esos derechos comete delitos y hay fiscales y juzgados especializados en eso, todo va a estar integrado a este megasistema de una Fiscalía General de la Nación, seguramente que integrada como un ente desconcentrado o algo así, a un ministerio, un superministerio de Justicia y Derechos Humanos. Idea que abonó el papanata de Ojeda, que también está hablando, habló y habló de un Ministerio de Justicia. No, señores, hay que reformular el Poder Judicial. Tenemos que volver a un Poder Judicial con jueces de alta capacitación, escuela de la judicatura, escuela terciaria, una escuela de posgrado, carrera obligatoria de posgrado con abogados, escribanos, procuradores que con alta escolaridad puedan ingresar a hacer especialidad y posgrado para convertirse en operadores judiciales como alguaciles, secretarios, actuarios, de pronto otras actividades, jueces de garantía, jueces con la calificación necesaria de acuerdo a una carrera de posgrado que los especialice para ser buenos operadores y darle la independencia de poder que la Constitución mandata, que la Constitución establece. Eso es lo que hay que hacer.
y ordenar a los fiscales en una actividad estrictamente fiscal, a través de un ministerio fiscal o a través de un ministerio como era anteriormente público y fiscal, y se terminó el cuento. No la compliquen más. Tenemos todo resuelto desde los principios constitucionales, preceptos constitucionales claros, Código General del Proceso, y hay proyectos claros o anteproyectos de nuevos procesos judiciales que respondan a las garantías del debido proceso, que respondan a la Constitución, que respondan a los principios generales del proceso, de acuerdo a la órbita exclusiva del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, que tiene como competencia exclusiva y excluyente la aplicación de justicia, la integración de la ley en los trámites judiciales en todas las materias. Eso es lo que hay que hacer, pero no estar elaborando un proyecto de ley a ver si van a tener, pueden tener mascotas o no en los edificios de apartamentos. Ojeda, a eso se están dedicando como legisladores. Qué orden de prioridades impresionante que manejan, ¿eh? Qué cabecitas que tenemos, ¿eh? Qué capacidades tenemos legislativas, qué capacidad de políticos profesionales que tenemos, qué cosmovisión, qué visión de país que tienen, ¿eh? La verdad que, como diría un gran escritor norteamericano, referido a la ciudadanía de aquel entonces, inclusive otro dijo lo mismo, como fue Rostow, estamos llenos de inútiles. Son personajes inútiles respecto a la construcción de un verdadero Estado de Derecho y a una sociedad abierta que procure ir hacia un modelo de desarrollo. Es realmente lamentable lo que está sucediendo en Uruguay en todo sentido, desde esta progresía instalada, pro Agenda 2030, devenida en Agenda 2045, ahora con un gobierno radicalmente marxista, enquistado en los planes estratégicos del Foro de San Pablo, cintureando para un lado y para el otro, un presidente como Yamandu Orsi que dice, sí, le vamos a dar ahora los beneficios que dijimos, esas bonificaciones o no sé qué historia, que es un plan asistencial para los que van a estudiar, para los chiquilines que van al liceo. Pero no le vamos a exigir nada, ni a ellos ni a los padres, ¿eh? No quiere decir que porque les demos esta plata es obligatorio que vayan a estudiar. ¿Se dan cuenta? O sea, con la plata de todos nosotros van a dilapidar ese dinero, se lo van a dar sin ningún control del Estado, un plan asistencial así directamente siniestro, bien desde la izquierda, sacándole plata a los que trabajan, los que pagan impuestos, los que producen, los que invierten, para darle el Estado plata por el simple hecho de que son estudiantes, sin reclamar, sin exigir que den una contraprestación al Estado. Si se te otorga un beneficio, es en relación a una obligación que se te va a imponer para que puedas ir desarrollándote como persona, y cualquier tipo de plan asistencial es un plan de urgencia, de socorro, de auxilio, de salvataje, y te va a exigir una contraprestación. Por ejemplo, la obligatoriedad de ir a estudiar, presencialidad, control de esa presencialidad, control de asistencia a clases, la exigencia a los maestros y profesores de que controlen eso, los deberes inherentes a la patria potestad de los padres. Nada, no importa nada. Todo es caótico, todo a la Bartola, todo es no nos importa nada el Estado de Derecho y generar hábitos y costumbres de responsabilidad personal, de desarrollo personal, estimular a que se desarrollen como personas. No, no importa, damos plata para acá y para allá, para que después nos voten, para que después digan todos estos descerebrados, pero viste que el frente te da plata y te deja vivir. ¿Y esa plata en qué la van a usar sin control del Estado? ¿Se dan cuenta que es un delito esto? ¿Se dan cuenta que están fugando dinero sin control, sin los debidos controles, sin la pericia administrativa del Estado, sin los controles administrativos del Estado? ¿Se dan cuenta la configuración de delitos que hay? Cecilia Cairo diciendo, yo me voy a gastar toda la plata porque el presidente me dijo que hay mucha plata en el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo que te vas a gastar toda la plata? Y en esos términos habla, me voy a gastar toda la plata, pero a su vez planteando una sobretasa del 25% de impuesto a los propietarios, de impuesto al patrimonio, encareciendo la vida de todos los uruguayos, porque va a encarecer la vida
en cuanto a la vida civil, pero va a encarecer la productividad, el emprendimiento empresarial, comercial, porque todo se va a encarecer. Qué desastre, ¿verdad? Y ahora siguen insistiendo con la CELAC, ese organismo creado por el Foro de San Pablo. Y todo es así. Y la plata que encanutaron, 8 millones de pesos bajo estricto secreto por decreto presidencial en una cuenta del Brou. Bueno, realmente Uruguay cada vez más lejos de un modelo de desarrollo y de un serio Estado de Derecho. Democracia plena. Por favor, habría que hacer un ritmo de plena, Maxi. Un ritmo de plena, medio cumbanchero. Democracia representativa somos. Democracia parlamentaria representativa. República democrática, con un sistema de democracia representativa. Artículos 72 y 82 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.